Ahora sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantado de veros todos allá en esta sesión en directo con la última presentación del mes de mayo, la genética y el cerebro límbico. Ya hemos subido la anterior, el app del miedo y el cerebro límbico. Ahora es el app de la genética y el cerebro límbico. Y todo bajo una estructura de una parábola de cómo funcionan los móviles, usando esa estructura para seguir avanzando, seguir aprendiendo acerca de nuestro comportamiento, nuestra relación con Dios y de qué manera hay esa interacción para con nosotros seres humanos dentro de nuestras, podríamos llamarle hasta discapacidades. Porque si el app de la estima está ahí presente, está contaminado. Si el app del miedo, y ya hablábamos la semana pasada acerca del miedo como algo esencial desde el punto de vista de la precaución, del sentido común a la hora de ciertas acciones, también está contaminado porque vivimos con miedo a lo que le va a pasar a nuestros hijos, a lo que nos va a pasar a nosotros, etc. Y hablábamos la semana pasada acerca de cómo hay un plan para precisamente quitarnos el miedo y cómo Jesús, de hecho, vino aquí para quitar principalmente el imperio del miedo a la muerte. Y no es solo de la muerte nuestra, sino de la muerte de nuestros seres queridos, porque tengo muchas personas que durante la semana me contactaron y me dijeron, no, he escuchado el programa, yo miedo a la muerte por mí no tengo, pero por mis hijos sí. Entonces es miedo a la muerte. Está centrado en tus hijos, o está centrado en tu esposo, o está centrado en tus padres, pero sigue siendo miedo a la muerte. Y es precisamente ese miedo a la muerte lo que Jesús ha venido a quitar, según Hebreos 2. Hoy vamos a hablar de la genética, o el app de la genética, y de qué manera también eso ha sido corrompido. Y cuánto de la genética va más allá de la física o de la fisiología del individuo. O sea, genéticamente, cómo se nos ve la piel, cómo se nos ve los ojos, etcétera, eso es genético. Pero qué capacidades basadas en nuestra genética nos da nuestro cuerpo, si somos rápidos, si somos lentos, etc. Pero también genéticamente influyendo nuestro carácter. O sea, el carácter, que es algo que no se puede pesar, así como nuestro cuerpo sí se puede pesar y tiene una genética en particular que nos identifica como somos, el carácter no se puede pesar. No se puede poner en una balanza y decir, ok, mi carácter pesa 2,5 kilos. Es algo más abstracto. Y sin embargo, ¿cuánto tiene de influencia la genética en nuestro carácter? Muy bien. Me gustaría comenzar, ya que vamos a hablar del app de la genética y el cerebro límbico, con un versículo que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 13. Muchos de ustedes conocerán este versículo. Es el capítulo 13 del libro de Jeremías y vamos a coger el hilo a partir del versículo 23 y dice, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Fijaros que la pregunta es una pregunta retórica. ¿Mudará el etíope su piel? ¿De qué piel se está refiriendo? ¿Una piel oscura, una piel negra? ¿O lo que se conoce como piel negra? No hay ninguna persona que sea negra, de color negro. ¿Ok? Pero de piel oscura, de un tinte más oscuro, más negro, o africano, etíope, ¿cambiará la piel? Es una pregunta retórica. Es como que no hace falta esperar por la respuesta. Eso es lo que significa retórica. No hace falta esperar por la respuesta porque la respuesta está prácticamente implicada en que no mudará el etíope la piel.
porque el etíope, por genética, ha nacido negro. Y el leopardo, sus manchas, estas manchitas que tiene el leopardo, estos alrededor de todo su cuerpo, podrá cambiarlo. Y la respuesta es no. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Y si ahora nosotros vamos y decimos sí, estamos saltándonos el argumento de las dos preguntas anteriores. Las dos preguntas anteriores es no y no. No, el etíope no puede cambiar su piel. No, el leopardo no puede cambiar sus manchas. Si ahora nosotros vemos que el interlocutor con nosotros nos da dos preguntas retóricas cuya respuesta autodada es no, no, y decimos, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Y vamos y decimos, sí, sí podremos hacer bien estando habituados a hacer mal. Aquel que nos está preguntando dice, ok, vamos a tratarlo de vuelta. Vamos a tratar otra pregunta de vuelta. Es como cuando le estás tratando de explicar a un niño algo y te está respondiendo correctamente las dos primeras respuestas, pero a ti la que te interesa que te conteste correctamente es la tercera y te la contesta mal. Y dice, "Ay, con lo bien que iba, me contestó bien la primera, me contestó bien la segunda y ahora con lo bien que iba". ¿Cuál es la respuesta de la tercera pregunta? La respuesta es no. No. Si vosotros podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo, pues, descubriré también tus faldas delante de tu rostro. O sea, básicamente, mostraré tu desnudez y se manifestará tu ignominia. Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados en el campo de tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? ¿Tú te puedes purificar tú sola, Jerusalén? ¿Cuánto tú tardarás en purificarte? También es una pregunta retórica. ¿Tardarás eternamente tú misma? ¿Por qué? Porque ya te ha dicho que tú, acostumbrada a estar haciendo el mal, no puedes hacer el bien. Entonces, si el purificar es algo de bien, ¿cuánto tú vas a tardar en purificarte cuando no puedes hacer el bien? Eternamente. ¿Okay? Esto es en el Nuevo Testamento. Ya tenemos en el canal muchos estudios acerca de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y cómo el nuevo pacto en realidad no es el nuevo pacto, es el pacto que siempre estuvo ahí, que el antiguo pacto en realidad lo cubre con ornamentos humanos y con una imagen de Dios muy farisaica. Sin embargo, si vamos al Nuevo Testamento y vamos a Romanos 8, fijaros lo que Romanos 8 nos dice. Vamos a Romanos 8. Vamos a ver si lo encuentro acá. Okay. Este es un discurso del apóstol Pablo que habla acerca de vivir en el Espíritu. Empieza en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigue hablando de caminar en la carne o caminar en el Espíritu. Pero luego, un poquitito más adelante, dice lo siguiente. Versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
No solo que aquellos que viven acerca de la carne no pueden, no se sujetan a la voluntad de Dios basada en el amor, sino que tampoco pueden. O sea, ni se sujetan, ni pueden. Entonces estamos en un lío metidos. Estamos en un dilema enorme. Estamos en una batalla imposible. Porque vivimos en la carne, queremos sujetarnos a la ley de Dios, pero no nos sujetamos. Y la última parte de ese versículo, tampoco pueden. O sea, ni nos sujetamos a esa ley, ni podemos sujetarnos a esa ley. Entonces estamos como metidos en una trampa, porque vamos a ser juzgados por no sujetarnos a una ley que ni siquiera podemos llegar a sujetarnos. ¿Por qué no podemos llegar a sujetarnos? Porque el etíope no puede cambiar su piel, ni el leopardo sus manchas. Ok. Si miráis en el capítulo anterior, en el capítulo 7 del libro de Romanos, Pablo habla de lo siguiente. El famoso apartado que ha dado mucho estudio teológico, sobre todo para aquellos que quieren enfatizar algo que, según mi opinión, la Biblia no enfatiza, que es un perfeccionalismo en la carne, en esta dimensión humana, que quita o pone a un lado precisamente lo que Jesús ha venido a hacer por nosotros. Y fijaros, Pablo en el versículo, vamos a ir al versículo 17 del capítulo 7, dice lo siguiente. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El versículo anterior dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque lo que hace Pablo, o lo que acaba haciendo, no es lo que él quiere, sino lo que él sabe que está mal. Y lo que no quiere hacer acaba haciendo, y lo que sabe que quiere hacer no acaba haciendo. De hecho, si cogemos en el versículo 13 en adelante, leemos lo siguiente. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, por mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Fijaros que Pablo dice que él es carnal. En el capítulo 8 nos dice que el que camina por el espíritu tiene vida, pero el que camina por la carne, ¿qué tiene? Muerte. ¿Y quién de todos camina en la carne? Según aquí Pablo, él mismo. Yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay algo que mora en mí, que en este caso, con el idioma arcaico bíblico, lo llama el pecado. Hay algo que mora en mí, que está en un app mío, en una aplicación mía, que de una u otra manera me hace hacer cosas que yo no quiero hacer. Y las cosas que cognitivamente hablando sé que debería estar haciendo, acabo no haciéndolas. Y no me estoy refiriendo de enormes crímenes contra la humanidad, sino de observar un día nuestro en la distancia, como si estuviéramos viendo una película. Y nos vemos a nosotros mismos como nos vemos a nosotros mismos en la autopista cuando alguien nos adelanta y nos cruza y trata de coger la salida de la autopista y casi causa un accidente, y lo primero que nos sale, si no de la boca, sí del corazón, es: me acuerdo de tu madre, me acuerdo de tu abuelo y me acuerdo de todos tus vecinos.
Cuando nosotros vemos esa imagen 4 o 5 horas después y la analizamos desde el nivel cognitivo, desde el punto de vista cognitivo de razonamiento, dijimos, qué estúpido he sido ahí. ¿Por qué le estoy insultando a esta persona? ¿Por qué le estoy, digamos, enviando odio desde mi corazón a esta persona? Esta persona, yo no conozco si estaba yendo a un hospital en urgencia porque se estaba desangrando, yo no conozco nada, o simplemente porque tiene una incapacidad o un egoísmo o lo que sea. Yo puedo responder por la manera en la cual yo actué. Y ahora, sentado en mi sofá, viéndome a mí mismo en una gran televisión, digo, ¿cuánto he sido? ¿Por qué actué así? Si yo no debería estar así. Porque si esta imagen se pone en televisión en todo, para que todas las personas y todos mis amigos que me conocen lo vieran, yo me sentiría avergonzado. Si a día de hoy se pone en televisión todas las veces que yo he hablado mal a mis hijos, que yo he discutido por tonterías con mi esposa, que yo he pensado mal de una persona, si se pone todo eso públicamente, y si se pone públicamente todo lo que tú has hablado a tus hijos, o a tu esposo, o a tu esposa, o a tus vecinos, o aquello que has pensado acerca del jefe o la compañera del trabajo, etcétera, ¿cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, no estaríamos avergonzados de que eso saliera público? Y no hemos matado, entre comillas, a nadie. No, no es que estemos entrando a un banco, nos estemos drogando, no. Estamos hablando de algo que mora en nosotros, que sabemos cuando estamos tranquilos en el sofá viendo por televisión en nuestra privacidad, con el razonamiento del Espíritu del Señor en nosotros, que nos hace la pregunta, ¿crees que actuaste bien cuando le dijiste esto y esto y esto? ¿O crees que actuaste bien cuando reaccionaste de esta manera, de esta manera, de esta manera? No, no actué bien. Actué como un crío. Pero en ese momento, ¿por qué actué? En ese momento, ¿por qué salgo y reacciono o digo una cosa o no digo una cosa pero pienso otra, etcétera, etcétera? Por lo que arcaicamente, y enfatizo el término arcaico, o sea, un lenguaje antiguo es definido como el pecado que habita en ti, que hoy lo vamos a definir de una manera diferente. Hoy vamos a definirlo como un app, una aplicación que habita en tu sistema límbico, que es parte de tu genética y de tu naturaleza. Que de ahí es donde sale el insulto a aquel que te ha cruzado en la autopista. Que de ahí es cuando no tienes tiempo para sentarte y dialogar con tus hijos. Ok, o lo comes, o pijama y a la cama. Listo, ya está. ¿Okay? Hoy no lo vamos a llamar en el idioma arcaico bíblico el pecado, lo vamos a llamar ese app, esa aplicación que está dentro de todos nosotros. ¿Y cómo sabemos que está dentro de todos nosotros? Y quiero poner este desafío por si acaso, que lo dudo, por si acaso algún perfeccionista, que lo dudo, vea este programa en YouTube. ¿Ok? Ese perfeccionista, y cuando digo perfeccionista, personas que tienen un tipo de, ellos le llaman evangelio, en el cual uno puede ser como Cristo y vivir de la misma manera sin ese pecado en nosotros como Cristo, e incluso sin la intervención de Cristo para perdonar sus pecados a partir de cierto tiempo. O sea, es como Jesús lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer de la misma manera. Y exactamente de la misma manera. Yo quiero desafiar a esa persona, que seguro no lo va a escuchar, a lo siguiente.
si eres honesto, en la última semana, no te voy a decir los últimos 30 años, en la última semana que has tenido interacción con personas, si tú y tus acciones y tus pensamientos son puestos en una televisión pública, habría muchas cosas por las cuales dirías, ok, aquí he sido muy visceral, aquí he mostrado odio, aquí he mostrado rencor, aquí he mostrado impaciencia, aquí he mostrado frustración, aquí he mostrado miedo, aquí he mostrado envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no te estoy diciendo los últimos 30 años, estoy hablando de la última semana, en los últimos 3 días que hayas tenido. ¿Os acordáis de la oración de aquel hombre que dice, Señor, te quiero dar las gracias, porque hoy no he mentido, o hoy no he envidiado a nadie, hoy no me he frustrado, hoy no me he enojado con los niños, no me he enojado con mi esposa, y no me he enojado con mi jefe. Hoy no siento rencor por ninguna de las acciones. Ahora que estoy a punto de levantarme de la cama y voy a comenzar el día, te pido que sigas conmigo. O sea, cuando digo en los últimos 3 días, son los últimos 3 días que te hayas podido levantar de la cama por lo menos. Que hayas tenido una interacción en esta vida. ¿Okay? Y no hay nadie, ni aquí, ni en este grupo, ni en ningún otro grupo, ni ninguno de los predicadores del perfeccionismo, que con la mano en el corazón honesta diga que en los últimos 3 días no hay cosas en esa película de la cual no se tengan que cognitivamente decir, ¿por qué actué así? No debería estar actuando así. ¿Eh? Entonces, la idea... Ok, vamos a avanzar un poquitito. Ustedes saben, muchos de ustedes conocen lo que es la raza Golden Retriever. Son estos famosos perritos que se llaman Golden Retrievers. Okay. Un Golden Retriever, la palabra retriever en inglés es retrieve o traer de vuelta. Es retrieve, traer de vuelta. Nosotros hemos tenido en la casa 2 Golden Retrievers y ahora tenemos otra Retriever que no es un Golden, es un Mary Retriever. Y nosotros no le enseñamos a ninguno de ellos a traer las cosas de vuelta. No le enseñamos. Cuando llega el invierno y hay que recoger los palitos pequeñitos que teníamos ahí en donde guardábamos la leña, el primer día traía los palitos yo aquí, adentro. Para el segundo día abríamos la puerta y ya había una montañita de palitos. Me la había traído la perrita. Cuando llegaban los limones y ella veía que cogía un limón, ya, todos los días había un puñadito de limones en la puerta. ¿Qué perra más lista? Eso yo no le he enseñado. No le he enseñado eso. Pero ella es una retriever. Entonces, cuando ella empezó a ver que cogíamos de la línea, traíamos la ropa seca de la línea donde cuelgas la ropa, pues imagínate lo que había, lo que había en la puerta. La sábana toda pisoteada y ella toda contenta porque nos había traído toda la ropa arrastrada por el suelo, las sábanas blancas y todo esto, y nos la había traído aquí. Entonces, la tuvimos que desenseñar a no traer la ropa. Porque ella traía la ropa también. ¿Por qué? Porque es una retriever. Es una retriever. Cuando yo camino con mi perrita la retriever y una amiga y unos amigos míos que tienen un Belgian Pointer, un Pointer belga. Un Pointer belga, no sé si sabéis lo que es un Pointer. Un Pointer son estos que tienen el pelito muy, muy cortito, tienen una colita bien finita, son de caza también. Entonces tú vas caminando y de repente el perro se para, pone la cola así en punta, por eso y con el hocico levanta un pie, siempre levanta un pie y el hocico apunta. Pointer en inglés es apuntar. Entonces la raza de los pointers lo que hacen es levanta un pie
y apunta. Entonces vamos caminando, yo con mi perrita y ellos con su perrita, y cuando hay una serpiente, aquí en Australia, cuando hay una serpiente o cuando hay un, un ratón o lo que sea, escondidito, el perrito apunta. Ellos no tienen escopeta, mis amigos no son cazadores, son deportistas. Pero el perro apunta al conejo o al pájaro, etcétera, va apuntando. No sé si conocéis al Irish Settler. Settler es que se te asienta, se sienta. Entonces, los Irish Settlers, y hay otros settlers, no solo el irlandés es como un Golden Retriever, pero más rojo, más delgadito y más alto. Y es un Irish Settler o un settler irlandés o un irlandés que se sienta. Eso es lo que significa. ¿Sabes cómo te avisa que hay un conejo? Va cerquita del conejo y se sienta. Entonces, cuando tú le ves al perro y le dices, pero levántate, el perro se sienta no porque sea vago, se sienta porque te está indicando que ahí hay un conejo o ahí hay una codorniz o hay una perdiz o algo. Por eso se sienta. Pero ¿sabes qué? Eso ocurre natural en ellos, es parte de su genética. Entonces, os voy a contar una historia que en algún momento, en alguno de los vídeos, he hecho referencia. Un amigo mío, cuando vivíamos en la granja, un amigo mío que tenía ahí su ganado, compra un perro que se llama un Kelpie. Un Kelpie es un perro pastor australiano, un Kelpie. Y lo quiere para ayudarle a él a trabajar con las vacas. Entonces, lo trae a la granja cuando el Kelpie tiene 6 meses. Solo 6 meses. ¿Ok? Ahí es cuando lo va a traer. Bien. Mi perrita es una retriever. Te trae la caza en la boca sin dañarlo. La mandíbula no es fuerte. No quieres un retriever para, para que te defienda porque no aprieta fuerte en su mordida, porque la idea es de que te tiene que traer la caza sin dañar al animal. Entonces no hay fuerza, no hay mucha fuerza en su mandíbula. Bien. Cuando se me escaparon las gallinas, mi perrita alegremente me trajo a 2 muertas, porque vio las gallinas sueltas, saltó la verja y mi perra de caza saltó, mató a 2 gallinas y me las trajo a mí a la puerta. Como que era algo, mira papá, ya te he traído la cena. Ya te he traído la cena. Contenta y feliz. ¿Ok? Así me lo vi, menos contenta y feliz. ¿Por qué? Porque ella es una perra de caza que me trae de vuelta la gallina y además genéticamente lo está haciendo y no sabe hacer otra cosa. Y yo no le he enseñado a hacer eso. Bien, pues pasan 6 meses y viene mi amigo con su perro de solo 6 meses. Y yo los veo llegar ver a la distancia y veo que lo baja de su vehículo y antes de que le dé tiempo a agarrarlo, el perro sale disparado porque ha visto mis gallinas que están sueltas en el prado, en el pasto. Sale rápido, rápido. Y yo ya tenía la experiencia de mi perrita que me había matado dos gallinas. Lo veo por la ventana a este perro de 6 meses, solo 6 meses, salir corriendo hacia mis gallinas. Digo, ay, 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 ay. Ay, ya, se fueron las gallinas. En lo que yo tuve tiempo de ponerme los zapatos, salir corriendo, el perrito me había metido todas las gallinas en el corral. No me había tocado ninguna. Iba en círculos, en círculos, en círculos, y dentro del círculo iba moviendo su propio círculo y metió todas mis gallinas al corral. No tocó a ninguna de ellas. Solo tenía 6 meses ese perrito. ¿Qué es? Es un perro pastor que solo tiene 6 meses
que no le ha enseñado nada, solo a no mear dentro de la casa. Y sin embargo, instintamente en ese perro, instintamente está el gen de pastorear. Y me había metido todas las gallinitas dentro del corral. La mía, que estaba habituada a ver las gallinas, me mata dos. La de él, que no había visto una gallina en su vida, me las guarda en el canal. Me las guarda me las guardó y se quedó así mirando como diciendo, ok, ya he hecho mi trabajo. He hecho mi trabajo. Viene de la genética. Ahora, habiendo venido de la genética, es la mamá de ese perrito habrá tenido 5 o 6 cachorritos. De esos 5 o 6 cachorritos, ¿todos van a ser igualmente buenos en el pastoreo? ¿O todos van a ser con un carácter humilde para aprender? No, todos son perros pastores, pero no todos van a ser igual de buenos dentro del pastoreo. Y va a haber algunos que va a ver a la gallina y no va a querer nada. Y por mucho que le enseñes, por mucho que le enseñes, por mucho que lo enseñes, va a demostrar un poquitito de pastoreo, pero no mucho. A pesar de que sea dentro de la genética del pastoreo, hay una línea que está más marcada, por eso tenemos criadores que específicamente crían una particular línea en particular y dentro de esa línea no todos tampoco son igual de buenos. De la misma manera que tú coges un Golden Retriever porque es un perrito bonito y es una de las razas más seguras para con los niños, y resulta que 6 meses más tarde lo tienes que entregar porque no te puedes acercar a él cuando está comiendo, no te puedes acercar a él, el niño no le puede tocar las orejas, etc. Dice, pero si es un Golden Retriever. Sí, los Golden Retrievers que hemos tenido nosotros, ningún problema. Pero hay labradores y Golden Retrievers que dan más miedo que un Doberman o un Rottweiler. Hay perros que han sido alineados para la guerra. Hay perros que han sido alineados para el ataque, para la lucha, que se utilizaban en los campos de batalla desde el tiempo de los romanos. Salían a correr y tenían sus criadores. Hay perros, aquí cuando llegas a Australia, los beagles, que se utilizan en el aeropuerto para ver si traes comida, para ver si traes drogas, para ver si traes ¿por qué no tienen cualquier tipo de perro? Porque no cualquier tipo de perro puede hacer ese trabajo. Tiene que ser un perro en particular. Eso lo entendemos perfectamente con perros. Y sin embargo, no lo entendemos con nosotros los humanos. Con perros, cuando nos lo explican con perros, lo entendemos perfectamente. Y sin embargo, ponemos a un grupo de humanos de entre 6 y 18 años en una clase o en un colegio y esperamos que todos saquen 8 o más en matemáticas, 8 o más en lenguaje, 8 o más en inglés, 8 o más en artes, etc. Y no nos damos cuenta que tenemos uno que lo único bueno que hace es en los deportes, pero en las matemáticas pésimo. Y en el inglés pésimo. Pero le pones a jugar baloncesto y te mete todas las canastas. Le pones a jugar a fútbol y te mete todos los goles. Le pones a jugar a tenis, parece Rafa Nadal. ¿Y ese quién es? Ese es el tonto del colegio. Lo llamamos el tonto del colegio. ¿Por qué? Porque me ha sacado un 3 en matemáticas y me ha sacado un 2 en inglés. Sí, pero nadie se está dando cuenta que ese chico tiene un talento en otros aspectos. No, porque lo entendemos con los perros, pero no lo entendemos nosotros como humanos. Albert Einstein, el famoso científico, dijo, no se puede estudiar o interpretar o graduar o calificar la inteligencia de un pez basado en la habilidad que el pez tenga de subirse a un árbol.
No puedes cuantificar cuán listo es el pez dependiendo a cuán rápido puede ese pez subirse o escalar a un árbol. Tendrás que cualificar a ese pez en su inteligencia basado en su ambiente, en cuán fácil o cuán bueno es a la hora de nadar, cazar en el agua, etc. No a la hora de subir a un árbol. Para subir a un árbol tendrás que cualificar a los monos, no a los peces. Y sin embargo, tenemos un sistema que totalmente nos inhabilita dentro de nuestra genética. Y un sistema que de una u otra manera en esa inhabilitación por nuestra genética acaba generando o ayudando o contribuyendo a la frustración humana. Porque tú ten a un niño que es orientado hacia la mecánica. Y cuando digo hacia la mecánica, me refiero a lo siguiente, a los mecanismos. Que de pequeñito jugaba con la rueda del carrito. Que de pequeñito desmontaba las muñecas de la hermana para ver cómo funcionaban. Le quitaba los brazos y dice, ya le rompió. No, no le rompió, está mirando a ver cómo funciona esto. Está continuamente mirando cómo funciona. Pero ahora está castigado. Está castigado porque le rompió la muñeca a la niña. Está castigado porque nos desmontó la radio. Él quiere ver cómo funciona, cómo está saliendo la voz de ese lugar. Entonces coge la radio y lo desmonta. Y totalmente la desmonta. Entonces, el niño está castigado ahora porque nos rompió esto, porque nos rompió lo otro, etc. En el colegio no le interesa el inglés, no le interesa el francés, no le interesa el castellano, no le interesa las matemáticas, no le interesa nada. Le interesa hacer maniobras y coge la regla de medir de madera de la profesora y la saca un poquitito de la mesa y le pone aquí y coge cinta aislante y va poniendo y forma un Lego. Y luego la profesora llama a los padres, ¿por qué? Porque robó la regla, porque robó esto, porque malgastó acá, porque rompió tal, etcétera, etcétera. Porque el sistema en el cual estamos nosotros viviendo pone a un perro de caza para cazar, pero pone a un niño de caza de granjero. Entonces, cuando tú estás tratando de que un perro de caza no cace y sea pastor, es el perro más frustrado del mundo porque no te entiende, no sabe por qué le estás pegando, no sabe por qué le pegas en el hocico, no sabe por qué doblas el periódico y le golpeas, o le castigas, o le gritas. No tiene idea por qué me está gritando y no sabe cómo darte lo mejor que él tiene. Porque él cree que está tratando de darte lo mejor y sin embargo cada vez que él trata y al final acaba siendo un perro maltratado. Eso lo entendemos perfectamente con los perros. Con los perros lo entendemos perfectamente. Mi Golden Retriever. Tú entrabas en mi casa, te lamía y te mostraba mi habitación. Te decía, a ver, ¿qué quieres robar? Sí, venga para aquí, yo te voy a mostrar. Si yo le meto en problemas, alguien me va a decir, es que, chico, que has cogido un Golden Retriever para defenderte la casa. No, coge un Rottweiler, o coge un Doberman, o coge otro perro, pero no me cojas esto. Si me coges esto, pues te va a enseñar dónde está la caja fuerte al ladrón. Entonces, nosotros tenemos una genética que también está impregnada por un carácter. El carácter no se pesa, pero sin embargo, todos aquellos de nosotros que hemos sido padres, sabemos que nuestros hijos tienen un carácter impreso en su sistema límbico. ¿A qué edad te das cuenta de que tu segundo hijo no es igual que el primer hijo? ¿A qué edad te das cuenta? ¿A los 3 años te das cuenta? ¿O de la manera en la cual toma de la teta? ¿De la manera en la que duerme?
de la madera. Mi hijo se agarraba de la teta de la mamá. De hecho, la primera palabra de mi hijo no fue ni papá ni mamá, fue teta. Esa fue. La primera palabra de mi hijo no fue ni papá ni mamá, fue teta, teta, en mitad de todo el público. Y un montón de gente. Mi esposa contenta de que todos hablaban inglés y nadie hablaba español. Pero andaba ahí rascando, 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 teta, teta, teta. ¿Ok? Eso fue su primera palabra. Mi hijo se agarró de la teta de la mamá y estaba ahí por horas y por horas y por horas. Llegó mi hija era producción total. 10 minutos, miraba así como diciendo, acabé, se quedaba dormida. Ya está. Como efectividad alemana, podríamos decir. Efectividad alemana. Quedaba dormida, tenía hambre, pegaba dos gritos. Le ponía la teta, 10 minutos, abría los ojos como diciendo, ya está, ¿para qué me sigues poniendo? Ya estoy, lista. Y se quedaba dormido. ¿Okay? La tercera se quedaba dormida, pero le quitaba la teta y no me la quites todavía. Y se volvía de vuelta. En la teta. De hecho, vemos que hay hasta un carácter en la manera en la cual la mamá experimenta sus embarazos. Si has tenido más de un embarazo, te das cuenta que no hay embarazo que son iguales. Hasta en el embarazo son diferentes. 54 horas de, aquí se dice labor, cuando empiezan las contracciones, 54 horas para mi hijo mayor. 54 horas. Dice, bueno, porque es primerizo, etc. 54 horas. Ahí se demoró, 54 horas. Viene la segunda y empieza un poquito la contracción y llamamos mis 3 hijos nacieron en el Birth Family Center, una casa con comadronas aquí en Australia que está unido al hospital. Hay un túnel para llevarte al hospital si se complica. Si no se complica, lo puedes tener en esa casa con comadronas y si se complica te llevan al hospital. Entonces llamamos al centro y me dicen, bueno, como es el segundo, empezar a venir, pero bueno, no tenemos ninguna de las otras habitaciones tan llenas, así que no es que haya una urgencia, pero empezar a venir. Y teníamos como media hora. Llamamos a mi amiga, Carla, que estaba en una cena, y le decimos, vamos a ir al Birth Family Center, nos vamos a ir preparando, etcétera, etcétera. Así. Apenas dolor, pero bueno, fuimos para allá. Entra por la puerta, nos dan la habitación, dejo las bolsas en la habitación y viene mi hijo, Nicolás, conmigo, que tenía 2 añitos, y habíamos llamado a mi amiga Carla para que viniera a recogerlo. Entonces Carla nos iba a encontrar ahí, teníamos suficiente tiempo. Entonces mi esposa va al baño, me mira y me dice, viene. Digo, ¿quién viene? Dice, el bebé viene. Digo, ¿cómo el bebé viene? Si estoy yo aquí solo contigo. La comadrona se ha ido a saber dónde. Digo, ¿qué viene? Digo, ¿cómo que no puede venir? Mi esposa se levanta y entre las piernas estaba la cabeza de la niña. Entra la comadrona, tranquilita, la ve y la recoge. Ni dolor, ni nada. La tumba, apaga las luces y empieza a mirar por la placenta. Y ahí es cuando nos damos cuenta, mi esposa y yo, que mi hijo Nicolás estaba presente. Y mi hijo Nicolás me pone la mano en el hombro y me dice, papá, ¿viene otro bebé? Porque estaba mirando por la placenta. Papá, ¿viene otro bebé? La tercera no quería salir, o sea, quería salir, pero no quería romper aguas. Quería salir, la más dolorosa, la tercera. El más tiempo, el primero. Y la del medio no dio problemas. ¿Os podéis imaginar que cuando le pedíamos al que tardó más en salir, el que tardó 54 horas, cuando le pedíamos lavar los platos, era el que más tardaba a lavar los platos? ¿Sabéis que la que nunca nos dio ningún problema fue la que ni siquiera dolió el parto? ¿Y sabéis la que más golpes ha recibido? No golpes por mí, sino roto aquí, mordido de un perro, tal, la que andaba por ahí, escalado por todos los lados, que nos dolía el corazón verla, que bajaba las cuerdas sin freno, subía a lo más alto de los árboles, etcétera. Era la tercera. Y un día
analizando los caracteres de nuestros 3 hijos, nos dimos cuenta que es que ya nos dieron las pistas, a la hora de venir. Ya nos estaban dando las pistas, que tenían una idiosincrasia en ellos, tenía un carácter metido también en sus características físicas y en sus talentos o genética física. Y todos los que han tenido hijos saben que esto es así. Mis 2 mejores amigos, o de los 2 mejores amigos que tengo, que crecimos juntos, son 2 gemelos, Alex y Gaby. Son gemelos, idénticos. Y no son idénticos. Tienen una personalidad diferente. Uno es más extrovertido, el otro es más introvertido. Son diferentes y son gemelos. Entonces, ¿cómo es que tienen un carácter diferente cuando son 2 gemelos idénticos y tienen un carácter diferente? ¿Cómo puede ser eso? Porque cada uno de nosotros tenemos no solo una genética, sino dentro de esa genética se incluye una propensidad en nuestro carácter. Es como que venimos con un carácter asignado de fábrica. Y esto lo podemos ver si has tenido más de un hijo. Pero lo podemos ver en los niños en sí, de cuándo empiezan a manifestar ese carácter. Cuando mi hija del medio le mordió la primera vez la tetita a la mamá, cuando le empezaron a salir los dientes, ¿que muerden la tetita? ¿Mi esposa le hizo así con el dedo? No. ¿Sabes cuántas veces lo tuvo que hacer? Ya está. No. ¿Sabes cuánto lo tuvo que hacer con el mayor? No. Nicolás, no. Nicolás. Y se reía encima. El el sinvergüenza se reía. Y no, pero ¿sabes cuántas veces lo tuvo? Un montón de veces. Era como que él era más pícaro. Mientras que la otra era como que quería complacer. Y toda su vida no nos ha dado ningún tipo de problema en ese sentido. Ningún tipo de problema. Entonces, cuando ves eso, dices, crédito para el padre. ¿Crédito para el padre o a la madre? ¿Qué dices? Si está salido de fábrica. Ha salido de fábrica así. Y lo digo además de todo corazón. Ha salido de fábrica. Mis hijos han salido de fábrica, sí. Hay aspectos en mis hijos que se ve que han salido de fábrica. Aquí hay un dicho aquí en Australia, sobre todo si ves a una persona medio delincuente, medio tramposa, que anda metido en robar, robar autos, etcétera, etcétera. Aquí en Australia se le conoce a eso, como se suele decir, este viene del bote o este viene del barco. Si os acordáis, Australia fue primeramente, como nación en sí, parte del imperio inglés y era usado como cárcel. En Inglaterra, si tú robabas, para no llenar las cárceles en Inglaterra, los metían en un barco y los traían a Australia. Entonces a Australia vinieron todos los delincuentes, todos los tramposos, ladrones, criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se dice, este viene de los del barco. Es como que se identifica, como que si tú miras la línea de esta persona, te vas a dar cuenta que tiene un bisabuelo, un tatarabuelo, un tatarabuelo, que era delincuente en Inglaterra y vino aquí con los primeros. Este viene de los primeros barcos. Como que identifican en la cultura popular australiana una genética que va pasando, pasando, pasando. Entonces, algunos van a poder decir, entonces, ¿qué pasa, Óscar? Que hay gente que son criminales. Hay gente entonces que nacen criminales y son criminales. No. No es que nazcan criminales, sino que tienen unas características por fuera de los convenios sociales que el ser humano ha establecido. Es como que nosotros fuéramos solo pastores y no cazadores y queramos hacer pastores de perros que son de caza. El problema no es del perro, que el perro es malo, que el perro me muerde el ganado, que el perro me mata a las gallinas.
¿Es el problema del perro o es el que estoy poniendo el perro en un sistema donde el perro no entra? Entonces lo que tengo que hacer es abrir ese sistema e incluir no solo el pastoreo, sino incluir la caza, y de esa manera ya tengo también al perro contento, feliz y satisfecho. En nuestro sistema, si tú no eres bueno académicamente, eres el burro de la clase. Si no eres bueno académicamente, si eres el que siempre se mete en problemas. ¿Por qué se mete en problemas ese niño en el colegio? ¿Por qué ese niño continuamente se está poniendo en problemas en el colegio? Porque no le interesa nada lo que le estás diciendo en la clase. No le interesa nada. Es como que le estás tratando de enseñar a un perro de caza cómo ir dando vueltas alrededor de la gallina, y el perro de caza está diciendo, pero ¿para qué voy a estar dando yo vueltas alrededor de la gallina si puedo ir directamente a la gallina y agarrarle el cuello? Y no lo entiende. No lo entiende porque genéticamente, en el sistema límbico, donde se establece también parte de esa genética asociada con el carácter, no entiende los conceptos de por qué García Lorca tiene que ser estudiado. ¿Por qué yo voy a leer esto? ¿Por qué voy a leer yo El Principito? A mí que me interesa El Principito. Y que una boa se ha comido un elefante. Pero qué tontería es esta. Mientras que otros les estimula la imaginación y acaban escribiendo historias cortas, etcétera, etcétera. Ah, esos son los buenos. Y al que dame una pelota que prefiero salir afuera a jugar a fútbol, ese es el tonto. El sistema nunca tiene el problema. El problema lo tienen los niños. ¿Sabéis que nunca es el problema? En la cría de perros dicen que no hay perro malo, sino entrenador malo. No hay perro malo, sino entrenador malo. Un entrenador que no ha sabido discernir cuáles son las capacidades y los talentos de ese perro. En los perros lo entendemos perfectamente. ¿Y en los humanos? En los humanos no lo entendemos. Yo tengo padres que, todo orgullosos, me dicen, mi hijo va a estudiar ley. Y yo conozco al hijo. Y yo digo, alguien le tendrá que decir a estos padres que su hijo necesita estudiar ingeniería, no ley. O alguien le tendría que decir a estos padres que su hijo debería meterse en una maestría, en un oficio y no estudiar ley. Alguien tendría que abrir la boca. Y nadie abre la boca porque nadie quiere ofender, porque nadie quiere tampoco ir de listo y prefiere que los golpes nos vayan enseñando. Y a los 2 años, ¿cómo está tu hijo? Ah, lo dejó, cambió, se fue a magisterio. Ah, se fue a magisterio. Y uno pensando por dentro, nadie le va a decir a ese chico que tiene que estudiar ingeniería o algo mecánico o hacerse mecánico de autos. No, pero mecánico de autos no. Porque ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a parar? Entre ser un abogado o ser un mecánico con las manos sucias. ¿Dónde va a parar? Entonces, tratamos de darle todos los recursos a ese chico para que sea el abogado. Deja la carrera de abogacía, se mete en magisterio. Se mete en una clase, en las prácticas, le vuelven locos los niños y deja magisterio también. Y la opción de ser mecánico de autos, nadie le ha hablado de ella. Cuando de pequeñito veías que ese chico era mecánicamente orientado, total, total, que tenía dificultad a la hora de expresarse, cosa que no puedes tener si quieres ser un abogado. Y desde pequeñito lo tenía. Y el problema al final, ¿qué? Es un perdedor, nunca acabas nada. Empiezas y no acabas. Empezaste esa carrera, no la acabaste. Empezaste la otra carrera, no la acabaste. ¿Y ahora qué? ¿Ahora a qué te vas a dedicar? Eres un perdedor. Todo lo que tus padres te han puesto, todas las facilidades que te han hecho. Sí, pero estás juzgando a un perro de caza
por cuán buen pastor es. ¿Sabéis cuánto de eso ocurre en este mundo? ¿Sabéis cuánto de eso ocurre en ese mundo? Que no tenemos en consideración la genética y el carácter que impregna esa genética con, con nuestros hijos, pero no solo con nuestros hijos, sino que a nosotros mismos nos ha ocurrido. A nosotros mismos el sistema nos ha tratado de meter en una caja sin analizar si nosotros pertenecemos a esa caja, sin analizar si nosotros realmente tenemos esas capacidades. ¿Ustedes se creen que el 75% en ciertas áreas de Estados Unidos, en ciertas cárceles de Estados Unidos, que corresponden a ciertas áreas, estados estadounidenses, 75% del hombre, del afroamericano o del hombre negro, está en las cárceles? 75% está en las cárceles. 75% de las familias no tienen un papá o los hijos no tienen un papá para estar ahí porque están en la cárcel. 75% de la raza negra solo tiene el gen de drogarse y robar para la droga. 75%. No hay nadie que se le dé bien los números. No hay ninguno que se le dé bien a la mecánica. No hay ninguno que se le dé bien la ingeniería. No hay ninguno que se le dé bien la medicina. Ninguno. 75 son drogadictos y el otro 25, los que están fuera, son para jugar a la NBA de baloncesto o para correr los 100 metros en 10 segundos. Solo tienen esos dos talentos. Yo no me lo creo. El sistema no ofrece los recursos y la variedad para que esos hombres, cuando son jóvenes, puedan ser identificados para poder desarrollar en las zonas o las áreas más fuertes de su carácter y de su genética. Porque tú puedes estar, a ti te pueden gustar mucho los números, pero si vives en un gueto donde lo único que hay alrededor es droga y pistolas y asesinatos, etcétera, y llegas a la casa y no hay que comer, etcétera, pues lo último, la prioridad de los números se empieza a perder y la prioridad de sobrevivir empieza a tomar más auge. Y al final acabas viviendo con un instinto límbico de supervivencia y nada más. Y luego encima acabas en la cárcel y viene el predicador de turno y dice que te vas a perder encima. O sea, el sistema no te ha ofrecido a ti los elementos para tú poder ser feliz y hacer feliz a otros, porque vas a hacer o vas a cumplir, digamos, tus mecanismos más innatos en ti, más parte de tu genética. El sistema te ha robado esa oportunidad, te ha llevado a un ciclo de supervivencia y acabas en la cárcel, y luego los que se supone que te tienen que dar buenas noticias y buena esperanza, en la cual viene un mundo en el cual tus capacidades y tu carácter sí que va a tener un acomodamiento, sí que va a tener una función, sí que vas a ser útil. Y encima te dicen que ese mundo no existe para ti, que tú no te has ganado ese mundo porque no has seguido los mandatos de Dios, cuando Pablo mismo dice que ni puedo hacerlo porque ese pecado que habita en mí, o esa aplicación de un funcionamiento que habita en mí, que no ha encontrado en el sistema algo donde realmente manifestarse de una manera positiva y en línea con los estatutos más perfectos, más espirituales, llenos de incondicionalidad, etc. Todo gobierno día de hoy estima que hay un mínimo de desempleados
y hay un mínimo de porcentaje en la sociedad que no vamos a... que de puertas para adentro los llaman los inútiles. Estos son los inútiles, estos son los que la sociedad tiene que cargar con ellos. Y no importa cuántas oportunidades tú les des de trabajo, cuántas oportunidades tú les des de estudiar, etcétera, le llaman los inútiles. Y no importa cuánto lleguemos a bajar el desempleo va a bajar un 4% o un 3%, pero nunca va a ser un 0%. ¿Por qué? Porque están los inútiles que le llaman. Los desechos de la sociedad son los inútiles. Y el problema son de los inútiles, no del sistema, que no ha encontrado un lugar para esas personas. No ha encontrado un lugar para esas personas que tienen unos talentos, unas especificaciones que ayudarían a este mundo a ser un mundo muchísimo mejor. Y sin embargo, asumen todos los gobiernos que, bueno, esos hay que cargar con ellos. Con estos hay que cargar. No tienen una función en particular. Son de los que hay que cargar con ellos. Y resulta que empezamos a identificar que hay ciertos caracteres y hay ciertas genéticas que no valen, que de una u otra manera son rechazados. Y cuando nosotros se lo repetimos suficientemente, al final empiezan a dejar de creer que en realidad son especiales, que tienen una genética especial y un carácter especial. Y empiezan a creer que en realidad no valen, que en realidad sí que son los burros, sí que son los tontos, sí que son los inútiles, los estúpidos y los que la sociedad tiene que cargar con ellos. Porque cuando quieren estudiar algo, hay 4 opciones para ellos, pero su opción es la quinta, que no existe. Y cuando quieren entrar en el campo laboral, hay 20 opciones para ellos, pero su opción es la opción 25 y la opción 25 no existe. Entonces, o se esfuerzan en las primeras 20 opciones y viven una vida desencantada, o acaban vagando por las calles de una u otra manera. Y esto mundialmente está plagado en todos los lugares. ¿Cómo es posible que uno pueda ir por las calles de Estados Unidos y ver a gente viviendo en las calles que reciben una pensión militar por haber estado en el ejército? Reciben una pensión militar y están recibiendo igual $1.000 a la quincena y viven en las calles. Tienen para pagar y viven en las calles porque ya no hay lugar para ellos, porque el sistema no les ha dado un lugar, porque estamos haciendo que todos nosotros seamos o perros pastores o perros de vigilancia, pero ignoramos otro tipo de talentos. Los ignoramos totalmente. El gran arco iris de opciones genéticas que el ser humano en su riqueza tiene, la tenemos totalmente limitado a todos entrar por un particular cuadrito. Yo he tenido la suerte o la bendición, no voy a decir la bendición porque sí, mira, yo soy de las personas que no suelo usar mucho la palabra suerte, pero en este caso lo voy a usar por la sencilla razón. Porque si yo digo yo he tenido la bendición de que hay opciones en este sistema que a mí me interesan y que creo que me hacen, que me llenan. Si yo digo que he tenido la bendición, aquellos que no tienen, daría la impresión que han tenido la maldición. Y yo no creo en un Dios que da bendición a unos y maldición a otros. Entonces vamos a decir que tuve la suerte de que hay cosas en este mundo, con este sistema limitado, que a mí me interesan y a mí me hacen llenar, basado en mi carácter y en mis capacidades, en la capacidad intelectual que tengo o física que tengo, o lo que me falta, que también me limita en otros aspectos. Pero hay muchísimas personas que la razón por la cual viven en esa frustración es porque continuamente se están preguntando, ¿qué demonios hago aquí? ¿Qué hago aquí haciendo esto? ¿Por qué estoy trabajando aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto?
Y hay gente que no puede esperar a jubilarse para poder ser ellos. Me quedan 5 años. Me quedan 10 años. Y van contando los años en los cuales, al cabo, cuando cumpla los 65, voy a salir, voy a recibir mi pensión y ahí voy a poder hacer lo que a mí me da la gana y lo que a mí me llena. Y al final tenemos una vida de 80 años en la cual de esa vida tenemos momentos en los cuales cuando alguna aventura que hemos tenido cuando hemos sido niños y 4 o 5 años de jubilación hasta que nos alcanzó la vejez y ya no nos podíamos mover. Nos jubilamos a los 65. De los 65 a los 67, uy, qué bien lo pasé. Luego a los 67 ya reconstrucción de cadera, reconstrucción de rodilla, ya me enfermé, ya no pude hacer nada más. Y te das cuenta que tenemos 60, 70 años y nos hemos pasado la mitad de la vida o la mayoría de la vida esperando a jubilarnos para poder vivir, para poder dedicarme a pintar, para poder dedicarme a viajar, para poder dedicarme a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me llena. Porque este sistema no nos ofrece una vida donde nuestras características personales esté acomodada para que yo pueda sumar de la mejor manera posible al sistema. ¿Y cómo la reparamos? ¿Puede cambiar el etíope su color? ¿O el leopardo el suyo? ¿Los parches? ¿Cómo lo cambiamos? Este sistema no lo podemos cambiar. Bajo mi punto de vista, podemos acomodarnos lo mejor que podamos al sistema. Nos podemos acomodar porque hay que poner comida en la boca, porque hay que sobrevivir de una u otra manera y porque hay que competir. Podemos ser sabios suficientes para que dentro de las 20 opciones, porque el sistema no nos da 25 opciones, no nos da 30 opciones, nos da 20 opciones, tener la oportunidad de que si nosotros tenemos hijos o tenemos nietos, podamos identificar en qué cosas son más talentosos o qué les viene mejor a ellos. De qué manera ellos se ve que están genéticamente e incluso por su carácter orientados a ello. Ya, pero Óscar, entonces estás diciendo que no le tengo que poner presión a mi hijo para que se esfuerce en las matemáticas, etcétera. Sí, sí, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo eso que igual no tienes que esperar que tu hijo saque sobresaliente, pero igual le tienes que enseñar matemáticas. Si tu hijo es orientado mecánicamente, le tienes que enseñar mecánica y enseñarle las matemáticas a través de la mecánica. ¿Por qué? Porque a través de la mecánica él disfruta y entonces para él las matemáticas tiene sentido dentro de la mecánica, no en una clase. Igual tu hijo necesita ser más motivado en la música, necesita aprender un instrumento, necesita invertir por ese lado, que el colegio no le está proveyendo. Pero ya no solo por nuestros hijos, sino por nosotros mismos. ¿En qué cosas vamos a ser más o menos mejores, nuestras habilidades mejores? Esto lo veo todas las semanas en el hospital. Esto se ve clarísimamente por el hospital. Y si visitas los hospitales a menudo, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta de lo mismo que te voy a decir. Vienen 2 enfermeras y automáticamente de esas 2 enfermeras tú sabes cuál es la enfermera de corazón y cuál es la enfermera por un cheque. ¿Sabes cuál es la enfermera que la ves que es una enfermera de cuidar a los enfermos? ¿Y cuál es la enfermera de yo estoy aquí un día más, $1 más? Estoy aquí para que me... Y alguien vomita y pasa por la puerta y esa enfermera dice, me tengo que ir al baño. Y se va al baño y está ahí solo por un cheque. Esa enfermera debería dejar la enfermería y ponerse y abrirse una clínica de belleza o alguna otra cosa. Eso se ve. En todos los lugares se ve. En todos los lugares se ve. El más claro, el que os acabo de decir. Yo conozco un cirujano ortopédico, ya jubilado, muy simpático,
muy simpático. Tiene en estos momentos 75 años. Y me dice, si yo viviera mi vida nuevamente, yo hubiese sido mecánico de autos. Cuando le dije que mi hijo era mecánico de aviones, y dice, todavía mejor, mecánico de aviones. Le digo, pero George, si tú has sido la mitad de las caderas del valle las has hecho tú. Dice, sí, lo odié toda mi vida. Y digo, ¿y por qué no lo dejaste? A ver, Oscar, tú empiezas con 18, haces 3 años, puedes entrar luego en medicina, haces 4 años, luego después de 4 años haces internship, luego haces otros 3 años, luego haces tal, luego cualificación tal, luego ortopédico. Son 15 años de inversión para luego empezar a trabajar todos los días, cambiando rodillas y cambiando caderas, cambiando rodillas, cambiando caderas, y todos los días diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pero tengo 35 años, tengo una deuda económica de los estudios impresionante que hay que pagar y no sé hacer otra cosa. Son 15 años invertidos. Y yo le pregunté, George, ¿cuándo te diste cuenta que tú tendrías que haber sido mecánico de aviones o mecánico de autos? ¿Cuándo? Definitivamente confirmado a los 35 años, pero desde siempre me gustó. Desde siempre me gustó, pero mi familia era médica, etcétera, y bueno, hubo esa presión orientada por ese lado. Desde los 35 años. Tiene 75 años. Y a los 75 años, después de haber ayudado a un montón de gente, dice, lo que más me arrepiento es de haber sido doctor. Y uno puede decir, pero el bien que se hace y el bien que ha hecho este hombre. Dice, me arrepiento totalmente porque yo me siento que he vivido la vida de otro. No he vivido la vida mía. Porque no he tenido, porque no ha tenido, no tuvo en consideración a lo que se dedicó sus capacidades, su carácter. Entonces, ¿cómo exigimos y cuánto exigimos de las personas que nos rodean? ¿Cuánto exigimos de nosotros y de qué manera exigimos de nosotros? Hay ciertas características que tú tienes y muchas de las veces y muchos de las culpabilidades que nos echamos a nosotros mismos encima no tienen en consideración nuestro carácter que impregna nuestra genética y nuestra genética en sí. No tiene, y mucho de las cargas y las culpabilidades que le ponemos a nuestros hijos no tienen en consideración sus caracteres y sus capacidades. Hay gente, y yo lo digo con un orgullo tremendo, y hay gente que se echa las manos a la cabeza. Y esto lo he visto en reuniones con varias personas. Cuando yo les digo que mi hijo no acabó el high school, tu hijo no acabó el high school, no acabó el año 12, digo, no. De hecho, mi hijo solo acabó el año 10. Tu hijo solo acabó el año 10. Y están hablando como mi chico acabó con los 10. Sí. Mi hijo es, a día de hoy, ingeniero aeronáutico y gana 3 veces más que yo. Pero mi hijo era hablar de aviones, de pequeño hablar de aviones, cogía autos y los autos eran aviones, cogía camiones y los camiones eran aviones, todo era aviones, todo era aviones, todo era aviones. No había otra cosa que aviones para mi hijo. ¿Sabes cómo aprendió mi hijo acerca de historia? A través de los aviones. Mi esposa hizo homeschooling por 12 años. Entonces, ¿cómo le enseñamos a Nicolás de historia? Por la historia de los aviones. De la historia de los aviones aprendió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam. Aprendió todas las historias relacionadas con los aviones. A los 12 años empezó a recoger papas con un vecino, Jason Carpentry. Le dolía la espalda a un chico de 12 años recogiendo papas, cuando había un montón de filipinos que cogían papas a una velocidad tremenda. Entonces, al primer día no podía ni caminar. Mi amigo Jason Carpentry le enseña a conducir el tractor. Con 12 años, conduciendo el tractor. Y en verano, conducía el tractor para Jason Carpentry.
Entonces empieza a ahorrar, empieza a ahorrar, empieza a ahorrar. En lugar de gastarte el dinero, empieza a ahorrar, empieza a ahorrar, empieza a ahorrar. Llega a los 15 años y me dice, papá, tengo este dinero ahorrado, me voy a sacar la licencia de, de pilotar una avioneta. Y yo le tenía que llevar al aeropuerto, porque aquí no puedes conducir hasta los 18 años, le tenía que llevar al aeropuerto para que él volara con el dinero que había recogido recogiendo papas. Entra en una fábrica de construcción y reparación aérea y le ofrecen una maestría con 16 años. Y en ese momento yo me miro con mi esposa, yo que tengo 3 carreras universitarias, y le digo, con 16 años, es que no ha acabado ni el high school. Y mi esposa me dice, es que es de aviones. Es que tú le quitas a Nicolás los aviones, es que es de aviones. Y mi hijo con 16 años aceptó o sea, yo tuve que firmar porque él no tenía autoridad legal para firmar el contrato. Él firmó y yo tenía que firmar el contrato porque tenía solo 16 años. Y estoy súper orgulloso de él, súper orgulloso. Y cualquiera que diga, pero tu hijo no acabó ni el high school. No, no acabó ni el high school. Y gana 3 veces más que tú también, sin acabar el high school. Y es una muy buena persona. Estoy súper orgulloso por eso. ¿Cuántos padres han forzado a que sus hijos acaben algo que para sus hijos no tiene ningún sentido y están perdiendo el tiempo en una clase cuando su carácter no ha sido identificado ni por sus propios padres? Y estamos lanzando a nuestros hijos a una vida de frustraciones para acabar como el George con 75 años y diciendo, yo tendría que haber sido mecánico de aviones en lugar de cirujano. Porque nadie identificó en qué área yo sería mejor. Como ejercicio, y vamos a acabar aquí, como ejercicio personal, algunos estamos en los 50, otros estamos en los 60, otros estamos en los 80, ¿ok? Otros estamos en los 40, otros tenemos jóvenes en nuestras casas que tienen 13, que tienen 14, que tienen 15, 16 años. Como ejercicio personal, me gustaría que cada uno de vosotros tomara el tiempo de meditar qué tipo de perros sois. ¿Sois perro de caza? ¿Sois perros pastores? ¿Sois perros guardianes? ¿Sois perros de compañía? ¿Sois perros terapéuticos? ¿Qué tipo de perros sois? ¿Qué tipo de perros sois? ¿Es vuestro esposo, vuestra esposa? Porque una vez que entendamos qué tipo de perros somos, y sabéis, estamos usando ahora la parábola del perro, una vez que sepamos qué tipo de perros somos nosotros y qué tipo de perros es nuestra pareja. Porque a veces nos frustramos. ¿Por qué hace él? ¿Por qué Luis hace eso? ¿Por qué hace eso? Porque es un perro pastor, por eso lo está haciendo. Por eso lo está haciendo. Eso no significa que yo no tuve que enseñar a mi perrita a no comer las gallinas. La tuve que enseñar, pero al mismo tiempo se le puso un poquito más fácil. La verja la hice más alta. O sea, por un lado, no comas las gallinas, pero por otro lado, tampoco te voy a poner la gallina enfrente tentando algo que va en contra de tu propio instinto. ¿Ok? E identificar qué tipo de perro, si podemos seguir con ese análisis, son no solo tu esposo o tu esposa, sino tus hijos. Porque ellos tienen la oportunidad. Si tú empiezas a identificar, le empiezas a ayudar a tus hijos, identificando en qué son buenos y qué áreas el sistema me da a mí para que sus talentos, su genética y su personalidad pueda estar acomodada y ganarse la vida en este sistema, porque en este sistema te tienes que ganar la vida. ¿Okay? Aquí nada crece de los árboles, dinero no crece de los árboles. O sea, estamos hablando de una otra manera, si no podemos cambiar el sistema,
cómo acomodarnos el sistema para que nuestros hijos no acaben siendo esos inútiles de la sociedad que la sociedad tiene que cargar. Mi hija pequeña le ofrecieron un trabajo con mucho dinero, de contestar llamadas para una organización gubernamental. Me llamó una amiga y me dice, oye, Amaya está trabajando. Le digo, sí, está trabajando. ¿Dónde está trabajando? Está trabajando en este lugar. Y me dice, oye, están reclutando para un call center en estas oficinas gubernamentales del gobierno. En un call center es de estos que tú estás llamando para esta oficina del gobierno y, hola, buenos días, le llamo ¿en qué puedo ayudarla? En el momento que me lo dije, bueno, se lo voy a pasar a la Maya. A ver qué dice. Dice, no, el dinero está muy bien, se lo voy a pasar a Maya. Yo ya sabía la respuesta de Maya antes. El dinero era el doble de lo que está ganando ahora. El doble. Y le dije, oye, me ha llamado tal, me ha dicho que hay un trabajo, paga muy bien, tal. ¿Y de qué se trata? Me dice, es un call center. Me mira así como diciendo, papá, por favor. O sea, yo ya sé, o sea, si se lo pido a otro joven, igual sí, pero mi hija Maya, recordad que mi hija Maya es la que subía a las copas de los pinos, hasta arriba, bajaba con la bicicleta sin frenos, a toda velocidad, andaba ahí metiendo, o sea, no tenía miedo a nada, era aventurera, súper aventurera, le gusta viajar, le gusta... Se aburre pronto, necesita estimulación, necesita adrenalina, etc. La metes en un call center, la matas. La matas. 8 horas contestando teléfono. Hay muchos que no van a tener ese problema. Mi hija sí. Entonces yo se lo pasé la información. Y me dijo, no, papá, no. No, está bien. No hay ningún problema. Yo no le voy a dar más la tabarra. No, pero que ganan mucho dinero, que pagan bien, etcétera, etcétera. No. Yo prefiero que ganen menos y que esté más contenta y más feliz. Entonces, analicemos aquellos seres queridos que están alrededor de nosotros, porque mucho de las multitudes de sus pecados es más fácil perdonarles cuando entendemos qué tipo de personalidad tiene, qué tipo de características tienen, qué tipo de perros son. En lugar de abofetear y de gritar y de dar con el periódico al perro de caza por cogerte una gallina. ¿Ok? Lo vamos a dejar aquí. Vamos a pedir a Mary que corte la grabación y vamos a estar unos minutitos con algunos comentarios, algunas preguntas, algún testimonio que queráis comentar o algún dato en particular.